Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora tenemos que revisar cómo ha quedado el sorteo de la Conmebol Libertadores 2022, ¿no? Esto se realizó el día lunes anterior. Se ha sorteado lo que es fase 1, fase 2 y fase 3. Y el 23 de marzo se estaría sorteando lo que es fase de grupos, ¿no? Por el momento, tanto Die Strongest como Bolívar ya conocen a sus rivales. Y vamos a ampliar en otro video el tema de algunas cositas interesantes por ahí, ¿no? En este video vamos a revisar principalmente cómo ha quedado el sorteo y el fixture de los partidos, tanto de fase 1 como de fase 2, y aquí Conmebol ya ha dado a conocer horarios y fechas. Antes les comento que el campeón de Copa Conmebol Libertadores 2022 se va a llevar nada menos y nada más que 16 millones de dólares. Y la Conmebol ha dado a conocer estos premios, ¿no? Total premios 2021, 229 millones 260 mil dólares. Total de premios 2022, 244 millones 360 mil dólares. Estamos hablando de 15 millones 100 mil dólares de incremento en los premios, ¿no? De la Conmebol Libertadores, el campeón 2022 va a recibir 16 millones de dólares. En la fase 1, o sea, Bolívar, simplemente por participar, va a recibir 400 mil dólares. De la fase 3, si los equipos, tanto Die Strongest como Bolívar, logran llegar a esta fase, donde, o sea, si logran llegar a la fase 3 se van a enfrentar, ustedes ya deben saber, pero van a recibir 600 mil dólares, ¿no? Y de la Conmebol Sudamericana, el campeón del 2022 va a recibir 5 millones de dólares. De la Conmebol Recopa, el campeón va a recibir 1.600.000 dólares y el subcampeón va a recibir 800.000 dólares. Sabemos que la Recopa la juegan tanto el campeón de la Copa Sudamericana como el campeón de la Copa Libertadores. Ya se ha quedado del sorteo de la fase 1. Montevideo City de Uruguay se va a enfrentar a Barcelona de Ecuador. Ellos van a ser E1. Deportivo Lara de Venezuela se va a enfrentar a Bolívar de Bolivia. Van a ser E2. Y Universidad César Vallejo del Perú se va a enfrentar a Olimpia de Paraguay E3, ¿no? Así es que bueno, vayamos a revisar cómo ha quedado la fase 2. En la fase 2, Colombia 3, que les comento pues que el primer partido de la final del torneo finalización de Colombia ha acabado con un empate entre Tolima y Deportivo Cali, pues aún no sabemos cuál es Colombia 3. Así es que Colombia 3 versus Fluminense, interesante, ellos van a ser C1. Audax Italiano versus Estudiantes de La Plata, C2. E2 es Bolívar versus Deportivo Lara. O sea, si Bolívar le gana a Deportivo Lara, va a enfrentar a Universidad Católica de Ecuador y va a ser C3. ¿Qué les parece? Universidad Católica es un interesante rival, ¿no? Si se dan cuenta, no es uno de los más conocidos de Ecuador, pero podría ser un equipo accesible, ¿no? América Mineiro va a enfrentar a Guaraní como C4, E1. Montevideo City o Barcelona va a enfrentar a Universitario del Perú, C5. Plaza Colonia de Uruguay va a enfrentar a Die Strongest como C6. Aquí una cosita, quería hablar de Plaza Colonia. Resulta que ha ganado la Apertura 2021. Y hay una extraña forma de dar los premios en Uruguay. Resulta que al campeón no siempre le dan el tema de fase de grupo, sino tienen que jugar una semifinal y luego tienen que enfrentarse al campeón de la tabla acumulada. Y pues en ese sentido ha quedado que Peñarol ha quedado como campeón del fútbol uruguayo y Nacional de Uruguay ha quedado como subcampeón. Y Plaza Colonia se ha tenido que resignar a este tercer lugar, ¿no? Y ahí va a enfrentar a Die Strongest como C6. Everton de Chile va a enfrentar a Monagas de Venezuela como C7. Y el E3, que es Universidad César Vallejo de el Perú o Olimpia del Paraguay, va a enfrentar a Atlético Nacional C8, ¿no? Que creo que los equipos a evitar eran Estudiantes, Fluminense, Atlético Nacional, ¿no? Que son, creo, los más fuertes. Y obviamente América Mineiro de este otro lado por ser un equipo brasileño. Pues así se va a dar. Y la fase 3 la van a jugar C1 versus C8. C1 es decir, Colombia 3 o Fluminense contra C8, que sería César Vallejo, Olimpia o Atlético Nacional. C2, que serían Audax Italiano o Estudiantes contra Everton o Monagas. El G3 va a ser C3,
que sería Bolívar o Deportivo Lara, Universidad Católica, contra C6, The Strongest o Plaza Colonia, ¿no? Así es que aquí puede darse el enfrentamiento entre clubes bolivianos. Entonces, es decir que no es posible que tanto Die Strongest como Bolívar lleguen a fase de grupos de Copa Libertadores. Si es que ambos llegan hasta la fase 3, se van a eliminar y se va a asegurar la presencia de un equipo boliviano más en fase de grupos de Copa Libertadores. Luego tenemos el C4, América Mineiro Guaraní versus el C5, que va a ser o Montevideo City Barcelona o Universitario del Perú. Pues bueno, así ha quedado el sorteo, ¿no? Vayamos a revisar el calendario. La fase preliminar, la fase 1 se la va a jugar de la semana del 9 de febrero a la semana del 16 de febrero. La fase 2 se la va a jugar de la semana del 23 de febrero a la semana del 2 de marzo. La fase 3 de la semana del 9 de marzo a la semana del 16 de marzo. El sorteo de la fase de grupos va a ser el 23 de marzo. Y la fase de grupos se va a jugar en estas 6 fechas, ¿no? Ustedes saben que son 8 grupos de 4 equipos, por lo tanto son 6 partidos o son 6 fechas por grupo. La fecha 1 la van a jugar en la semana del 6 de abril, la fecha 2 la semana del 13 de abril, la fecha 3 la semana del 27 de abril, la fecha 4 la semana del 4 de mayo, la fecha 5 la semana del 18 de mayo, la fecha 6 la semana del 25 de mayo. El sorteo de octavos sería la semana del 1 de junio. Los octavos de final, los partidos de ida serían el 29 de junio, los partidos de vuelta el 6 de julio. Los cuartos de final, los partidos de ida serían el 3 de agosto, los partidos de vuelta serían el 10 de agosto. La semifinal, el partido de ida sería el 31 de agosto y el partido de vuelta 7 de septiembre. Y la final quedaría para el 29 de octubre, ¿no? Con sede a confirmar. Y ustedes saben, esto va a acabar antes por el tema del Mundial Qatar 2022. Y bueno, ya tenemos los horarios y fechas. Todo va a empezar el 8 de febrero, donde tenemos Montevideo City de Uruguay versus Barcelona. Esto se va a jugar en Montevideo y la vuelta se va a jugar en Guayaquil. El 15 de febrero, Barcelona versus Montevideo City, ¿no? Luego Bolívar enfrenta a Deportivo Lara el 9 de febrero, 18:15 hora de Venezuela, en Cabudaré. No sabemos dónde queda Cabudaré, pero ahí va a ser el primer partido de Bolívar. Y el 16 de febrero la vuelta, 18:15 hora boliviana, la Bolívar versus Deportivo Lara. Esto va a ser en La Paz, en el Hernando Siles, ¿no? Luego tenemos Universidad César Vallejo versus Olimpia. Esto va a ser el 9 de febrero en Trujillo. Y la vuelta va a ser el 16 de febrero en Asunción. Es que recuerden, Bolívar el 9 de febrero debuta en Copa Libertadores en Venezuela, en Cabudaré. Vayamos a revisar cómo se va a jugar la fase 2. Everton versus Monagas, 22 de febrero en Viña del Mar. Y el 1 de marzo, Monagas versus Everton. Esto va a ser en Chile, en Maturín. No, perdón, esto va a ser en Maturín. Pero no es en Chile, no, esto va a ser en Venezuela. Yo me estoy confundiendo. Luego aquí tenemos que Colombia 3, que puede ser Millonarios o Atlético Nacional, contra Fluminense. Va a ser el 22 de febrero. Y bueno, tampoco se sabe en qué ciudad va a ser, ¿no? Pero la vuelta va a ser el 1 de marzo en Río de Janeiro. Fluminense versus Colombia 3. The Strongest debuta el 22 de febrero en Uruguay, en Montevideo, contra Plaza Colonia. Y la vuelta va a ser el 1 de marzo, el 1 de marzo en La Paz. The Strongest versus Plaza Colonia, ¿no? Y el 23 de febrero, aún no se sabe cuál va a ser E2, pero se supone que esperemos que sea Bolívar. Debe enfrentar a la Universidad Católica. Y por lo que estoy viendo, el primer partido sería en La Paz, ¿no? Y la vuelta va a ser el 2 de marzo en Quito. Así es que Bolívar, si es que logra pasar a Deportivo Lara, estaría jugando contra la Universidad Católica el 23 de febrero en La Paz.
Luego tenemos que el 23 de febrero, América Mineiro versus Guaraní, y la vuelta va a ser el 2 de marzo en Asunción. El primer partido va a ser en Belo Horizonte. Luego tenemos Audax Italiano versus Estudiantes de La Plata, 23 de febrero. Esto va a ser en Rancagua, en Chile. Y la vuelta va a ser en Ciudad de La Plata, ¿no? El 2 de marzo. Estudiantes de La Plata versus Audax Italiano. Luego, el 23 de febrero sería Montevideo City o Barcelona versus Universitario del Perú. Y la vuelta el 2 de marzo en Lima. Universitario versus Montevideo City o Barcelona. El 24 de febrero ya termina lo que es la fase 2 con Universidad César Vallejo o Olimpia enfrentando a Atlético Nacional. Ah, no, ya lo han puesto aquí Atlético Nacional, ¿no? Ah, no, Atlético Nacional está como Colombia 3. Falta definir lo que es. Falta definir el otro Colombia 3, el otro Colombia. No, hay dos equipos colombianos en fase de grupos. Luego el 3 de marzo en Medellín se van a enfrentar Atlético Nacional versus Universidad César Vallejo o Olimpia. Pues así ha quedado definido lo que es tanto el fixture de la fase 1 como de la fase 2 de Copa Libertadores, ¿no? Así es que recuerden, si es que Bolívar y The Strongest clasifican hasta la tercera fase, se van a enfrentar ambos en un clásico paceño.